Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Este es nuestro segundo encuentro de lo que sería nuestra clase de análisis de datos estadísticos. Ya veo que estamos entre 13 participantes y podemos dar inicio para terminar puntualmente también a las 19 horas, como la mayoría también espera. Entonces, veo que el profesor Hugo González también ya está atento a cualquier, está atento, presto para poder iniciar. Y Andrea Flecha, Aureliano Servín y Nilda Alfonso estamos para cualquier consulta que quieran realizar también en el chat y estar también dándole soporte al profesor. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nilda, Aureliano y todos los que acompañan este curso. No sé, usted ya arrancamos entonces, ¿verdad? Quería saber si primeramente hay algún inconveniente con respecto a la creación de variables en el software. Si es tema de instalación y cuestiones tecnológicas, lo podemos hacer fuera de cámara con Aureliano, que funge de soporte técnico, pero si hay alguna consulta con respecto a la clase de la vez pasada, que era de exploración de variables y la tarea en sí, que he visto que hay muchas personas que sí entregaron. Entonces, podemos darle un poco de 1 o 2 minutos a eso para después pasar ya a lo que sería el tema de hoy. Sobre todo, profe, detectar también si tuvieron algún tipo de inconveniente. Algunas personas se estuvieron comunicando al privado, tanto a Aureliano también como a mí. Entonces, este también es una buena oportunidad para detectar cuáles fueron los inconvenientes en el momento de descargar el sistema y también en el momento de alzar la tarea, que fue uno de los inconvenientes también que ya estaba consultando una de las participantes antes de iniciar. Entonces, este es un buen momento para dedicarle unos minutos a eso. Bueno, estamos pendientes entonces. Si hay alguna duda, es el momento de aclararla. Una duda a ustedes también puede servirle a los demás para solucionar todo en grupo ya. Buenas tardes. Hola, Hernán. En, en mi caso particular, y Aureliano sabe eso, tuve algunos inconvenientes, pero gracias a Dios y a la ayuda de Aureliano, que nos llevó muchísimo tiempo realmente para instalar, para depurar todos aquellos inconvenientes que tuve, fue espectacular realmente la ayuda, todo lo que vino de parte de Aureliano y del equipo de ustedes, ¿no? Y sería bueno que, lógico que va a seguir, pero un poco adelantarme ya el hecho. Si es que volvemos a tener inconvenientes, me imagino que va a haber la misma predisposición que tú ya con Aureliano. Así es que, Aureliano, prepárate para mi consulta, ¿sí? Agradecido para todo el equipo de Aureliano en particular. Dale, va. Gracias, gracias. Hugo, yo tuve contacto así con telefónico, digamos, con muchas personas ahora en este proceso, en la descarga. Eh, la velocidad con que va a trabajar el programa tiene que ver con la característica de su computadora. Esa es una buena acotación, porque si tu máquina es un poco vieja o el sistema operativo un poco no, probablemente no se adapte tanto y no es tan rápido como en alguna otra máquina. Eso es lo primero. Y segundo, algunos no tenían, por ejemplo, lectores de archivo como está comprimido, no tenían aplicaciones para descomprimir eso. Esos son algunos detalles. Y otro que empezaron a instalar de manera muy, así, súper solísima, ¿verdad? Y solamente me dijeron, ahora descargué, ya instalé, ya está, y alzaron su tarea. 8 personas alzaron su tarea hasta el momento. Y eso también vamos a decirlo, ¿verdad? Estuvimos conversando tanto con Nilda como con el profesor Hugo. Nuestra intención es que ustedes entiendan cómo funciona este sistema, este software. Entonces, prorrogamos hasta mañana la entrega de la tarea número 1, ¿verdad? Para los que no pudieron, yo sé que mucha gente no pudo por falta de tiempo, porque también tiene otros talleres, otros cursos, otras ocupaciones y se dedica un tiempo muy limitado también a estos talleres. Entonces, hasta mañana pueden entregar. En general, todos los problemas de instalación
pudieron ser subsanadas. No hubo persona que no pudo instalar, digamos, por lo menos los que se comunicaron conmigo. Ok, como vemos que la clase está siendo grabada, igual volver a plantearse esa tarea es ver la clase que está levantada en la plataforma y hacer los pasos que había mostrado yo en la clase anterior. Bueno, sin más preámbulos, también vamos a comenzar lo que es hoy, que teníamos programado la creación de instrumentos de recolección de datos a través de Google Form y luego como eso extrapolarlo o pasar esa información que recolectamos al SPSS. Bueno, vamos a entender algo primeramente. La primera tarea que ustedes hicieron o lo que van a hacer, que van a cumplir aquellos que todavía no lo hicieron, corresponde a creación de matrices de datos en el SPSS. ¿Qué quiere decir eso? En un lienzo blanco, digamos, uno crea su matriz de datos en el SPSS, lo configura introduciendo las variables que considere necesario según lo que va a plantearse tanto para su vida, para cumplir un objetivo de investigación o para hacer análisis estadístico de actividades laborales. Bueno, uno crea ahí y luego va cargando los datos en el SPSS. O sea, de eso se trata la primera clase que vimos la vez pasada, ¿sí? De eso se trata crear variables en el SPSS para después alimentar esas variables con los datos de las personas, de los fenómenos, de las situaciones que observamos y que queremos llevar a análisis. Ahora bien, la situación B, la que traemos hoy a colación, ocurre, es la más común. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que generalmente la mayoría de las personas recurre a la creación de un formulario digital para recolectar datos, puesto que es mucho más sencillo. Y creo yo que a partir del aislamiento que estamos pasando, ya no vamos a volver atrás. Es muy difícil después de esto pensar en realizar encuestas por medio físico, o sea, de irse a un lugar y pasar las hojas y que uno complete y luego va recolectando y después lo carga. O sea, pensar en eso sería retroceder. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos formularios digitales que deben ser primeramente bien elaborados, bien estructurados, para que luego esos formularios recolecten datos y esos datos puedan ser analizados mediante el SPSS. Si en nuestro instrumento bien planteado, los datos que se recolectan no van a poder ser bien analizados. Y me ha tocado a mí en mi experiencia ver datos que no fueron bien recolectados porque el instrumento no fue bien diseñado y entonces no se podían cumplir los objetivos que se habían planteado, tanto para investigación o para otros casos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simular la creación de un instrumento. Vamos a crear unas variables, vamos a crear el instrumento de recolección de datos en formato de encuesta y también con algunos ítems. Y voy a compartir eso en el chat del grupo y ustedes van a entrar en tiempo real y van a completar eso. Vamos a ir viendo todo el paso. Bueno, entonces voy a presentar mi pantalla. Y Aureliano me va a salir de monitor porque yo voy a ver toda la pantalla y no les voy a ver a ellos. Si alguien tiene preguntas o algo me detenés nomás, sin problema. Bueno, para crear un formulario digital, probablemente muchos de ustedes ya lo manejan, lo ideal sería siempre entrar en el correo electrónico, en la cuenta de correo electrónico Gmail de cada uno de ustedes. O sea, hay que tener una cuenta Gmail para crear un formulario en Google Form. Hay también otras plataformas, otras herramientas informáticas que sirven para crear cuestionarios, pero el más común es Google Form. Entonces, si es el más común y el más usado y el más fácil, lo ideal sería no buscar otras herramientas. Bueno, yo estoy acá en mi correo electrónico, y lo que hago es crear un formulario, pero ingresando al Google Drive. Al ingresar al Google Drive, me va a permitir crear acá a la izquierda, en el símbolo más donde dice nuevo, crear o una carpeta o un archivo o subir archivos o crear documentos de Google o documentos de hojas de cálculo o presentaciones o formularios. Inclusive hay otras opciones que nos ofrece la cuenta de Google, ¿sí? Que sería también interesante que explore, por ejemplo, este Google Jamboard es para crear
pizarras virtuales. Pero bueno, eso le sirve más a los docentes. Los formularios se encuentran acá. Uno le da un clic y genera un formulario en blanco. Un formulario en blanco que puede ser o para examen, o para recolectar datos, o para cualquier otra cuestión. Bueno, entonces yo voy a crear un instrumento, vamos a crear un instrumento de 10 ítems. Le voy a poner a mi formulario un nombre. Va a ser, por ejemplo, encuesta de práctica. Le doy un nombre, puedo escribir acá una descripción breve del cuestionario, de la encuesta. Este instrumento está diseñado para recolectar datos de alumnos y alumnas del curso de estadística. Entonces, ahí está, creado mi instrumento. ¿Sí? Al darle clic acá arriba, ya automáticamente tiene un nombre, tiene el mismo nombre que nosotros habíamos creado. Ok. Bueno, luego nos planteamos preguntas. Bueno, en este caso voy a usar algunos ejemplos. La primera pregunta que suele hacer es identificador, por ejemplo. Puede ser el número de cédula, un código, el nombre y apellido. Nosotros podemos crear cualquier tipo de variable acá. Nombre y apellido, por ejemplo. ¿Y qué tipo de respuesta le da a esta primera pregunta? La pregunta 1, nombre y apellido, o el ítem 1, nombre y apellido, es una respuesta corta. De entre las opciones tengo respuesta corta, párrafo, varias opciones, casillas, todas estas opciones que uno puede ver de acuerdo al tipo de respuesta. O sea, si yo planteo una pregunta a mi encuestado, a quien le voy a recordar, que me va a servir de muestra de población, yo tengo que asegurarme ya al diseñar mi instrumento qué tipo de respuesta estoy esperando. Esto se hace para disciplinar el método de recolección de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que no le puedo dar a su libre albedrío a la persona que me va a responder, porque si no sería un dato aislado, caótico, anárquico, que no voy a poder procesarlo. Entonces, con datos estadísticos, el cuestionario mismo luego debe estar estructurado de forma tal a que los datos sean categorías, sean variables cuantitativas o sean variables cualitativas que puedan ser categorizadas. En este caso, el nombre y apellido es una pregunta de respuesta corta y ya está. Ya tengo mi primera pregunta. Luego puedo apretar este botón de duplicar y me genera otra pregunta copiando la anterior, pero yo puedo editarla. Entonces, yo la pregunta 2 va a ser, por ejemplo, edad. O puede ser, indique su edad. Respuesta corta no es indique su edad. Yo que estoy esperando que la persona me responda cuando le hago este cuestionamiento. Creo que me responda con un número. Entonces, yo le pongo respuesta corta otra vez, pero acá veo que le pongo que es un número, ¿sí? Número, estoy esperando un número. Entonces, ya tengo el ítem 2, que espero una respuesta corta que debe ser un número, no puede, y también puedo ponerle que sea obligatorio. Entonces, ya tengo mi segunda pregunta. Acá en la primera también le vamos a poner que sea obligatorio. Ahí está. Ya tengo dos preguntas. Voy por la tercera. Como ven, dupliqué la segunda pregunta y la tercera ya la edito. Voy a poner formación académica. Formación académica es, bueno, voy a ponerle, perdón, indique su formación. Vamos a ser imperativo. Actual. La formación académica, yo le puedo dar eso le puedo pasar a mis encuestados este indicador y una respuesta corta. Pero ¿qué puede ocurrir ahí? Puede ser que ustedes, por ejemplo, me respondan, a ver un poco, voy a usar nombres. Puede ser, por ejemplo, que Aureliano me responda
universitario, con la U minúscula. Puede ser que Hernán me responda universitario con la U mayúscula. Puede ser que Mónica Galloso me responda profesional universitario. Puede ser que Esteban Ayala me responda abogado. Puede ser que Lisa Corina me responda psicólogo. O sea, diferentes tipos de variables que al final, al procesarlo, van a ser diferentes respuestas. Siendo que realmente todas esas respuestas que acabo de citar como ejemplo corresponden a una formación académica que es la universitaria. Yo puedo pensar en eso, razonar, ponerme en el lugar de las personas que van a responder y hacerlo de la manera más fácil. Entonces puedo plantearlo de la siguiente manera. Una pregunta con varias opciones de respuesta. Varias opciones donde una sola va a marcar como respuesta. Entonces, me abre una forma de editar el cuestionario y lo pongo primaria concluida, secundaria concluida, por ejemplo, estudiante universitario, profesional universitario, perdón, me sirve más esto, graduado universitario, y luego puedo poner magister o máster, y otra opción, por ejemplo, doctor. Y tengo las opciones ya. Indique su formación académica actual y puedo marcar. O sea, esto es un ejemplo. Ustedes pueden ser que no les interese esa pregunta, sino que quieran saber su profesión, entonces pongan como otra pregunta, la pregunta 4, indique su profesión. Bueno, no puede ser, a ver, cuando yo indique, si yo digo la pregunta, hago la pregunta, indique su profesión, no puedo poner varias opciones, porque imagínense todo lo que tengo que cargar. Tengo que cargar abogado, psicólogo, nutricionista, doctor, enfermero, antropólogo, chofer, empresario, gerente, profesor, o sea, infinito. No puedo plantearme todas las opciones, entonces sí puedo optar ahí por párrafo. Y voy a usar, voy a dejarlo de esta manera, perdón, párrafo no puede ser respuesta corta, voy a dejarlo de esta manera para ver un poco qué inconveniente se plantea después y cómo podemos solucionar ese inconveniente. Ok, voy a duplicar otra pregunta, esta pregunta, y voy a por la quinta que va a ser, indique su estado civil. Y creo otra vez categorías. Varias opciones, y opción 1 puede ser soltero, casado, divorciado. Obviamente es arbitrario, gente, o sea, son convenciones de recolección de datos que ustedes pueden ir diseñando a su manera. Por ejemplo, una investigación en psicología, no sé dónde se me fue, tal vez no le, perdón, tal vez no le sirva el estado civil, le sirva si vive en pareja o vive solo, entonces pone convive en pareja, convive sin pareja, cosas así, o sea, uno plantea cómo puede recolectar sus datos. Divorciado, diversidad, y acá, por ejemplo, en convivencia. Y también puedo ser políticamente incorrecto también a recolectar datos, porque el criterio del investigador es el criterio del investigador. O sea, yo puedo poner concubinato, noviazgo, o sea, eso es totalmente arbitrario. Y si yo adecuo mi cuestionario para teniendo en cuenta la realidad de las personas que van a completar, bueno, los adecuo. O sea, me pongo en el lugar de las personas, de su lenguaje, de su léxico, de su contexto sociocultural y hago las preguntas. Esto principalmente en aquellas personas que hacen investigaciones en sociología o trabajan con comunidades vulnerables o en penitenciarías, entonces adecuan sus preguntas. No tiene que ver con un espacio académico, eso es lo que voy, sino con un espacio práctico. Bueno, ahora voy a crear otro que ya va a ser, a ver, ahora vimos diferentes preguntas. Vimos preguntas nominales,
que son de nombre y apellido, la edad, que es una variable cuantitativa, formación académica, que es una variable categórica ordinal, categoría, indica su profesión, que dejamos libre, pero es algo nominal también. El estado civil, que es una variable nominal también, y ahora vamos un poco a una variable de escala. A ver. Indique puede ser, a ver un poco, el nivel de O ese nivel de motivación para el curso. exacta, gracias, Aure. Esa es una escala. Frustrado, regular, normal, motivado, muy motivado, por ejemplo. Entonces, ahí está una respuesta también, en escala. Porque va de mayor a menor, ¿verdad? Las escalas, si yo busco, o sea, esto pueden buscarlo en internet, las escalas Likert son generalmente las escalas que usan graduación de respuesta. Entonces, si ustedes buscan escalas Likert, que tal vez después con Aurelian podamos alzar un material sobre eso, ¿verdad? Las escalas Likert son aquellas escalas que van de 1 al 5, de 1 al 7, o sea que no son respuestas de sí o de no, sino que son grados. Generalmente miden altitudes. Por ejemplo, si yo quiero preguntarle a ustedes, le planteo un enunciado y ustedes tienen que decir el grado de acuerdo o en desacuerdo que estás con esa pregunta. A ver, indique el nivel de satisfacción que tiene con respecto a su jefe. Entonces son opciones, puede estar muy insatisfecho, satisfecho, regularmente satisfecho, muy satisfecho o totalmente satisfecho, por ejemplo. O sea, son escalas Likert. No me voy a detener mucho en eso porque eso ya depende de la realidad de cada uno de los datos que quieran recolectar. Pero ya está la invitación hecha. Esas son las escalas Likert, son las que tienen graduaciones de respuesta y uno puede diseñar inclusive su cuestionario en ese sentido. Bueno, ahora tenemos 6 variables. Vamos a hacer una última. 7. Entonces vamos a hacer una pregunta dicotómica. ¿Espera aprender algo con este curso? Y vamos a hacerle como una pregunta. Y esta es una pregunta dicotómica. ¿Sí? Y no. Entonces después no me sirve lo demás, la pregunta porque se duplicó, entonces yo me quedo con mis 2 opciones, ¿no? Puedo quitar, puedo añadir, puedo decir que sea obligatorio o no. Entonces uno va haciendo de esa manera. Ah, ya, perdón. Acá me faltó una variable bastante común. Vamos a quedarnos acá. Voy a duplicar esta porque creo que me olvidé de una pregunta. Entonces vuelvo otra vez en el lugar donde yo quiero, lo duplico y luego pongo acá, por ejemplo, voy a poner 3. Indique el sexo. Entonces, vamos a poner 2 opciones. Opción 1 va a ser masculino y opción 2 va a ser femenino. Entonces, reestructuro todo mi cuestionario. Este va a ser el 4, el 5, el 6, el 7. Hay instrumentos que tienen 20 ítems, 30, 40, 50. Hay una escala psicológica que tienen 530 ítems. Hay escalas que ya están, hay instrumentos que ustedes pueden buscar en internet si es que hacen una investigación y después lo pasan, lo adaptan a un Google Form. O sea,
traer la encuesta de clima, la encuesta de satisfacción laboral, por ejemplo, que uno puede buscarlo en internet, ver si está validado, si hay forma de citarlo, entonces lo lleva y lo transforma en Google Form. También ustedes pueden diseñar a mano su encuesta en un equipo de trabajo o viendo otras que ya se han tomado, la rediseñan, la adaptan y luego la pasan a este formato. Bueno, ahí ya tengo mi instrumento, encuestas prácticas de estadística, y 8 ítems tiene, con diferentes opciones de respuestas, escalares. Como yo veo la situación de mi encuesta acá en este ojito, acá a la derecha, vista previa, aprieto, y me sale cómo va a haber una persona que va a completar. ¿Ven? Así le va a salir. Ustedes ya habrán completado este tipo de encuesta. Inclusive pueden hacerlo como examen, pero sí sería otro tema, ¿no? Estamos practicando ahora recolectar datos. Y luego, entonces yo vuelvo a mi edición y yo creo que ya está bien para pasarla. Entonces, lo que voy a hacer es enviar. Al apretar enviar, me sale enviar formulario, recopilar direcciones de correo. Voy a poner marcar porque quiero que la persona ponga su dirección de correo. Luego, voy a elegir esta opción que es copiar el link, acá, en este link, y me sale el enlace. Este enlace yo lo copio y lo puedo compartir por WhatsApp, por Facebook, por Twitter. Puedo publicarlo en cualquier medio para que la gente vea y conteste. Pero hay veces que yo dirijo este cuestionario a determinadas personas para que me den datos. Si es una investigación, por ejemplo, le doy un ejemplo. Una vez pudo asesorar una investigación sobre que recolectaba información de personas que tenían perros y que le sacaban a sus perros a pasear por el parque. Entonces vos tenés que tener una base de datos o un contacto o contactos que vos sepas que realmente le pasean a sus perros en una plaza. Entonces a ellos nomás vos le vas enviando o le pedí a tu amigo que tenga contactos y que te sirva de intermediario. Bueno, eso no importa. Pero hay diferentes medios en que uno comparte este enlace y lo que sabemos te facilita es no estar pasando encuestas físicas. Te ahorra papel, te ahorra tiempo, te ahorra distancia también. Entonces lo que uno hace es copiar este link que también puede acortarlo. Acá dice en esta opción acortar URL. Al apretar te genera el mismo enlace pero más en una versión abreviada. Entonces yo copio este enlace y ya puedo pasarle. En este caso a ustedes les voy a pasar en el chat del grupo. Y ahora tienen 3 minutitos para entrar y completar, por favor, para seguir con nuestra práctica. Mientras completan, estoy abierto acá para escuchar cualquier pregunta. Pero completen, por favor, gente. Mira, acá tenemos 18, inclusive la gente que es asesor del equipo tiene que completar para colaborar con nuestra base de datos. Así que, adelante. Y si tienen preguntas, me dicen ahora, mientras van completando. Número de hijos es una variable también. Nivel de ingreso socioeconómico, salario promedio, área de empleo. Como les dije en la primera clase, hay variables, estamos involucrados día a día en un sinfín de variables. Lo único que te puede hacer es estructurarlo, pensarlo, ponerlo en el lugar de la persona que nos va a completar y hacerlo de una manera fácil. ¿Qué quiere decir eso? No hagamos en lo posible preguntas que sean abiertas, porque eso no se puede procesar estadísticamente. Eso es una cuestión más cualitativa. O sea, es otro tipo de enfoque, análisis de discurso, investigaciones bibliográficas, lo que sea. Pero si vos le pedís su opinión a una persona a través de una encuesta, prepárate a tener una gran descripción que no vas a poder procesarla estadísticamente hablando, porque las respuestas van a ser múltiples y variables y no se puede llevar eso a gráficos, no se puede llevar a estadística, es para otra cosa. No estoy diciendo que esté bien o mal, sino que no es para procesamiento estadístico. Entonces, por ejemplo, le preguntaba, favor, indique su opinión sobre el gobierno de Mario Abdo Benítez. Vos le vas a dejar ahí a alguien que se desplaye de mil maneras, ¿verdad? Ahora bien, es diferente si vos le decís, indique el grado de satisfacción con respecto al gobierno actual de Mario Abdo Benítez. 1, insatisfecho. 2, total insatisfecho. 3, 4, así. Entonces uno le da una opción ya para que él marque
le facilitas a la persona y también te facilitas vos como recolector de datos que después vas a analizar. Todo es categorizable. Hay muy pocas cosas que no son categorizables, salvo que vos le pidas la opinión in extenso a una persona, o sea, una entrevista, por ejemplo, que sería lo más adecuado y no usar un formulario o una encuesta o un cuestionario. Entonces, podemos pensar en diferentes tipos de respuestas que nos van a dar las personas y categorizar. Eso se llama, gente, eso métanse en la cabeza. Categorizar tiene que ver con esto, con ver qué tipo de respuesta hay y voy a le poner la opción a la persona. Ahora bien, puede ser que uno no te plantee todas las opciones. Entonces, sí, en tu respuesta, en tu opción de respuesta, le puede poner otro tipo de respuesta, indique cuál, por ejemplo. Ustedes recordarán ese tipo de instrumento donde uno no encuentra la opción, pero acá no está mi profesión. Pero acá dice abajo, otro, indique cuál. Entonces uno escribe ahí y eso te sirve como una categoría también. Completen el cuestionario. A la par de que van completando, yo les voy a mostrar cómo accedo después a eso. ¿Alguna pregunta? ¿Están por ahí? Hernán, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí, hasta ahora sí, sin ningún problema. Gracias. Dale. María Inés, ¿estás por ahí? ¿Todo claro? María Inés, Antonella, Carmen. Me tienen que ayudar, gente, a denme un retorno para saber que están vivos. Sí, profe, todo bien. Esteban, soy. Ya completé los formularios. Perfecto. Acá tengo una pregunta de Analía. ¿Cómo harían las personas que son de nivel académico primario o secundario, ya que la siguiente pregunta es obligatoria? Bueno, eso es arbitrario, Analía. O sea, yo creé este cuestionario para un ejemplo. Ustedes pueden ser que ustedes, su muestra, como dije en la clase anterior, sea niños. Entonces adecuan las preguntas de niños. Pueden poner primario, secundario, terciario. Hay veces que puede ser que me completen gente que está estudiando que no completó. Entonces puede decir, pueden ponerle una opción, por ejemplo, educación escolar básica no concluida, educación escolar básica concluida, o sea, dos opciones ya. Educación, cursando la educación secundaria concluida. O sea, diferentes opciones porque yo me doy cuenta o pienso, razono en el tipo de personas que van a participar de mi cuestionario. Entonces, a partir de ahí yo genero las preguntas. En esto hay algo que es importante tener en cuenta. A veces es muy importante hacer pruebas pilotos del cuestionario. Si yo voy a muestrear a 50, a 100, a 200 personas antes de publicar todo mi formulario, yo puedo probarlo con 10 personas, por ejemplo, de la misma categoría, del mismo grupo a quien voy a recurrir, y esas 10 personas me fungen a mí como prueba piloto, como una forma de testear el cuestionario, y al final vos te puedes dar cuenta, después de esas 10 personas de prueba piloto, que realmente le faltan más preguntas, que le faltan otro tipo, que no te planteaste algo inicialmente. Bueno, editas tu formulario, porque siempre vas a poder editar el formulario, y luego lo volvés a pasar inclusive a otra prueba piloto, o después ya generas tu formulario final que se va a llevar, ya sale al mundo real, digamos, para recolectar datos. Eso es totalmente adaptable, gente. O sea, de hecho, ustedes van a tener una tarea que va a ser crear un propio formulario en base a sus experiencias, sus criterios. O sea, lo mismo que estoy haciendo ahora, la próxima tarea de ustedes es esa. Crear también formularios, solamente que van a tener que crearlo con 10 ítems y aplicarlo también a 10 personas. Ok. Profe, la pregunta antes de salir de esta, antes de entrar a revisar la respuesta, marcas que recuerda, por ejemplo, sería una variable abierta que podría ser de interés para recoger info de la cantidad de encuestados que lo mencionan, dice. Perdón, no entendí. ¿Marcas? Marcas que recuerda a una persona podría ser una variable abierta.
top of Marca en mind. el sentido de marketing. Sí, para el tipo top Eso of está. mind, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, se puede. Ahora bien, le voy a mostrar qué ocurre cuando es abierta. No estoy diciendo que esté prohibida, porque ahí se plantea una pregunta que es de respuesta corta, se puede generar. Ahora bien, cuando es de opinión, por ejemplo, mencione la opinión que tienen sobre las publicidades de bebidas alcohólicas. Ahí te van a meter cualquier tipo de respuesta, se van a explayar. Ahora bien, si vos le decís, indique la marca de cerveza que le parece, propone la publicidad más importante. Entonces ahí una respuesta corta. O sea, es procesable. Ahora bien, cuando son a nivel de opinión, de respuestas largas, lo que no es procesable estadísticamente hablando. Y eso le voy a mostrar. No sé si eso aclara ahora lo que me pregunta. Sí, básicamente eso lo que le preocupa más bien es, en ese caso, si hay una pregunta abierta, en SPS, cómo disgregar en variable. O sea, si tiene Ya. justamente yo creo que más adelante se va a tocar y se va a aclarar eso. Sí. Ok, gracias. De hecho, mira, bueno, miren, yo voy a mi Google Drive y voy a buscar mi cuestionario, ¿verdad? Mi unidad, ¿dónde está? No veo, no encuentro. Yo puedo poner en reciente y acá veo. Todo lo que trabajo recientemente está. Encuesta de práctica de estadística. Voy a abrir y me abro otra vez mi instrumento. Yo tengo acá, veo arriba 14 respuestas. 14 personas me respondieron. Quiere decir que no me respondieron todos. Bueno, 14. Yo voy a entrar, le doy clic a cada respuesta y veo, y esto es famoso, y clásico error también buscar que esto ya sean las respuestas, ¿ven? Ah, mira, puedo acá gráficos muy lindos, muy importantes, esto puedo copiar y llevarlo a mi tesis, a mi informe. Se puede hacer, pero para hacer esto no necesitamos SPSS, de Chile no hace. Por ejemplo, ¿espera aprender algo en este curso? Sí, el 100%. ¿Cómo se sintieron con la motivación, o sea, con respecto al ítem 7, indique la motivación que experimentó al finalizar la primera clase? Frustrado no veo, por suerte. Regular, normal, muy motivado y motivado es la mayor porcentaje y luego normal. Me parece bastante interesante y gracias por eso. También el estado civil vemos. Bueno, esto está bien, perfecto. Pues imagínense que mi encuesta tiene 100 preguntas. Presentar esto en un informe es un verdadero martirio para la gente que va a leer, realmente. Yo quiero hacer otro tipo de análisis, para eso voy a recurrir al SPSS. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir a este icono de Excel y crear una hoja de cálculo. Le doy clic, crear una hoja de cálculo, crear. Y ahí me va a abrir la base de datos que yo necesito. ¿Ven? Acá está la gente que me respondió, cuando lo hizo, la dirección de correo electrónico, que no le puse por lo visto obligatorio, la edad, el sexo, el grado universitario que le marcamos, ¿ven? Está todo perfecto. Yo para trabajar en esto y pasarlo al SPSS, voy a descargar este archivo. Voy a descargar Microsoft Excel y me va a descargar. Aquí. Es una sesión de trabajo que tenía. Me descargó. Ahí estoy diciendo, acá están 14 y ven que tiene la misma estructura del SPSS que habíamos visto la clase anterior, ¿sí? Bueno, yo acá tengo nombre y apellido, edad, sexo, todas las variables y lo que voy a hacer es esto, guardarlo. Voy a guardarlo en mi escritorio para detectarlo rápidamente. Está. Yo guardo. Imagínense, tengo 100 casos, 200, 300, yo tengo todos los datos acá, ya lo voy a pasar al SPSS. Acá está mi encuesta práctica. ¿Ven? Yo abro el SPSS, primeramente, porque lo que voy a hacer es pasarlo. Me salen dos ventanas, yo quiero abrir un nuevo conjunto de datos, acá, un nuevo conjunto de datos, aceptar.
Obviamente recordarán también lo que pasaba en la clase pasada, que el SPSS trabaja en una interfaz de base de datos donde tenemos vista de datos y vista de variables, donde ustedes crearon las variables y practicaron. Y también me genera un lienzo en blanco en donde van a ir siendo incrustados todos los resultados de la sesión de trabajo que yo tengo. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero hacer es esto, que me abra, traer acá el Excel, la base de datos. Entonces lo que hago es archivo, abrir datos. Y luego voy a escritorio, detecto mi base de datos y dicen que no me sale acá. No me sale. ¿Por qué no me sale? Porque está buscando archivos del tipo SPSS y yo lo que quiero abrir es un Excel. Entonces lo que hago es acá con esta flechita, buscar Excel. Y ahí, ¡pac!, apareció. Encuesta de práctica estadística respuestas. Y ahí marco, me posiciono sobre ese archivo y le doy a abrir. Y luego en hoja de trabajo me sale qué es lo que yo quiero abrir. Quiero abrir la primera, la respuesta de formulario. Esto tengan en cuenta que si por ejemplo uno trabaja en Excel puede tener 3, 4, 5 pestañas, entonces lo que hace es abrir la pestaña con la cual va a trabajar, en este caso la primera. Entonces le marco ahí y le doy a aceptar. ¿Ven? Y me trajo. La clase anterior era creamos nosotros una base de datos. Ahora no, ahora lo que hice es pasarlo a mi sesión de trabajo. Y obviamente esto hay que depurar, hay que ver, hay que visualizarlo para ver de qué forma estoy trabajando. ¿Ven? Vamos a asumir como hicimos una prueba piloto. Entonces en vista de variables también recordarán dónde están las descripciones de las variables. Vemos que ya me trae la marca temporal del nombre y también la etiqueta. ¿Ven? En la clase anterior nosotros habíamos hecho esto. Acá ya me sale toda la pregunta. Parece más fácil. Es más fácil, pero tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? A ver, esta variable, a ver, la marca temporal no me sirve porque es el día en que completó el cuestionario. Por ejemplo, para esta sesión no me sirve. Puedo marcarlo y borrar. Dirección de correo electrónico para trabajar en base de datos tampoco me sirve. Voy a tenerlo nomás en el Excel como una referencia, pero acá no me sirve. Nombre y apellido, sí, puede ser. Indique la edad. La edad. ¿Cómo yo puedo limpiar la edad? No necesita decimales. Entonces entro acá a vista de variables y me voy a edad, indique su edad y veo que tiene un decimal, entonces le quito el decimal. Y luego voy a vista de datos y ahí ya me genera, indique su edad. También puedo editar, no me gusta este arroba. Estas son cuestiones que trae del Excel y que podríamos editarla. Si es que no, que nos molesta. Entonces, voy a borrar esto y le voy a poner edad. Y ahora en vista de datos ya veo que edad es un poco más estético. Acá indique el sexo, también voy a borrarle. Recuerden que acá no tenemos que dejar espacio en nombre, porque son caracteres de seguido, tienen que ser sexo. Entonces acá también acá puedo también borrar esto, profesión. Esto es depurar. Estado civil. Motivación. Expectativa de aprendizaje. Expectativa de aprendizaje. Está mucho más lindo, ahora más estético, veo en vista de datos y cómo me cambia todo. Le falta nombre y apellido, profe. Ah, perdón, eso también puedo editar. Sí, muy bien, gracias. Puedo poner también nombre y apellido. Ven, ya está depurando mi base de datos. Bueno, hasta ahora vamos bien. A ver, en edad tengo todo bien, completo. Puedo ver acá, puedo visualizar, por ejemplo, puedo ordenar de mayor a menor y ver si hay, por ejemplo, yo no quería que un menor de edad complete mi cuestionario porque trataba sobre algo que no le concierne.
que es también depurar datos. Tiene que ver con los objetivos que yo cumplo, que quiero cumplir cuando aplico mi encuesta. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quiero menores de edad y bueno, acá es el momento de borrarlo. A ver, yo no quiero a nadie de 50 años, le borro a Hernán. Yo no quiero a nadie de 25, le borro a Teresa. Puedo hacer preguntas filtro, porque recuerden, acá al tener un enlace digital y lanzarlo al mundo exterior, no podemos controlar quién completa. O sea, una pregunta que siempre se plantea, pero ¿cómo yo controlo? Y bueno, no se puede controlar. ¿Cómo no se puede controlar nomás luego la sinceridad de las personas que te responden a una encuesta en la vida real? No hay forma, no hay poder humano, no hay cuestión sobrenatural, al menos, o sea, tendría que ser algo sobrenatural para poder controlar la respuesta de las personas y también su sinceridad. Vamos a tener que trabajar con eso siempre. Así nomás luego es. Ahora bien, sí puedo minimizar el impacto de que los datos sean muy plurales. Por ejemplo, puedo hacer preguntas filtro. Si yo quiero trabajar con personas que tienen mascota, tienen perro de mascota, entonces pongo una pregunta: ¿tiene usted perro como mascota? ¿O tiene una mascota canina? Entonces te marcan sí o no. Y yo después acá puedo buscar, puedo ordenar de mayor o menor, de forma ascendente, y le borro a todos los no. Porque no me sirven y me quedo con lo que me sirve nomás a mi base de datos. Por ejemplo, acá yo quiero trabajar solamente con estudiantes universitarios. Entonces, puedo ordenarlo de esta manera y borrar todo lo que no son, todo lo que no son estudiantes universitarios. Supongamos que tengan 200 datos y yo quiero borrar todo porque quiero estos datos, ¿no? ¿Ven? Entonces puedo hacer eso. Acá también, yo no quiero profesionales, entonces lo borro. Bueno. Ahora bien, cuando a la pregunta esta que hacía Aureliano con respecto a dejar abierto, profesión era una pregunta abierta. Recuerdan que era una pregunta abierta. O sea, una pregunta abierta en el sentido de que podían responder en diferentes variables. La próxima clase nosotros vamos a hacer análisis de frecuencias ya, ¿sí? Pero ya les voy a hacer una demostración de por qué es importante administrar bien datos. Porque si yo voy a analizar frecuencias y veo profesión, le doy a aceptar, ven la cantidad de casos únicos que me sale, porque acá depende de cómo respondió. A ver, ciencia de la educación, por ejemplo, si le ponía otra pregunta, otra persona que también es licenciado en ciencia de la comunicación, le ponía un acento, perdón, un punto acá, me iba a generar otra variable, porque obviamente el software tiene inteligencia artificial, pero no a un nivel de razonamiento en el sentido que se va a dar cuenta que la respuesta es tal. Acá, por ejemplo, matemática, profe, matemática, licenciada en matemática, psicólogo clínico. ¿Ven? O sea, uno puede poner estudiante o estudiante con mayúscula y en minúscula, eso es lo que iba, y se genera este tipo de problemas. Por eso lo que insisto yo en que es importante categorizar. Ahora bien, si no se puede, entonces voy a trabajar nomás o voy a tener en cuenta ya, me voy a posicionar en que voy a trabajar mucho en mi depuración de datos antes de entrar a hacer análisis. Insisto en algo que ya le dije en la clase pasada. Uno va a tardar mucho más tiempo en preparar su base de datos que en hacer el análisis. Hacer el análisis a mí me va a llevar 20 minutos, 15 minutos me va a llevar. Rápido, voy a hacer doble clic y ya está. A ver, pero completar todos los datos, depurar, explorar estos datos de una manera tal que me sirva y que no me genere problema o residuo o basura que no me va a servir, eso sí me lleva mucho tiempo. A ver, si yo quiero hacer un análisis cruzado, cosa que vamos a hacer en la próxima clase también, lo que voy a hacer un poco motivarle para que no se pierdan, puedo yo hacer, por ejemplo, tablas cruzadas, que me parece uno de los análisis muy importante, uno de los más importantes en el CPSS, es las tablas cruzadas. Yo puedo, por ejemplo, voy a cruzar el sexo con el estado civil, el sexo en filas y el estado civil en columnas. Le doy a aceptar y me genera esta tabla. Ven que está abajo. Me llevó 20 segundos hacer este análisis. A ver, sexo femenino, tengo en total 10 personas. Voy a pegarlo en un Excel esto, gente, porque se puede hacer en un Excel. Y voy rápido porque esto le voy a enseñar la clase que viene, pero ya le estoy adelantando más para, como dije, motivarle y ver por qué es importante depurar datos. Yo le puedo pegar esto acá. Y ven, me tardó 20 segundos hacer esto. ¿Cuántas mujeres tengo que completar en el test? 10. ¿Cuántos hombres completaron el test? 4. Entre estas 10 mujeres que completaron mi test, 2 son casados
casadas, una es divorciada y 7 son solteras. Yo puedo analizar ya el curso de estadística del profesor Hugo González, en su mayoría son mujeres con estado civil soltero. Ya estoy describiendo mi población, mi muestra en este caso población también de estudio de participantes. Puede ser un área de trabajo, puede ser un área de la empresa, puede ser estudiante, puede ser sujeto de investigación. Masculino tengo 4. 2 de esos 4 son casados, no hay ningún divorciado y 2 son solteros. La muestra es bastante equitativa entre los casados y los solteros. Y en total, entonces, tengo 14 personas que completaron mi encuesta, de entre las cuales 4 son casadas, una es divorciada y 9 son solteras. Y ahí tengo mi tabla cruzada, que en serio, a mí, por mi experiencia, les digo, y eso que yo sé hacer análisis estadístico mucho más avanzado, pero estas tablas cruzadas para reportes, para informes de gestión, son altamente útiles y, como ven, no se tarda mucho en el SPSS. En Excel es un martirio. En el SPSS lo hacemos en un ratito. Lo único que sí, insisto, es que ustedes exploren su base de datos, creen un buen instrumento y vean otra vez la respuesta. Mira, yo me doy cuenta que acá no es pendiente dejarle libre. Podía categorizarlo entre ciencias, estudiantes universitarios, ciencias de la salud, ciencias administrativas, ciencias económicas, pero también puedo dejarlo abierto, pero tengo que tener en cuenta que esos datos deben ser explorados. Entonces, después, cuando yo termino mi base de datos, pasarlo acá, lo que voy a hacer, archivo, guardar, y le pongo acá datos de cuestionario. Y eso lo guardo en mi escritorio y lo voy a guardar acá, y eso es una de las cosas que van a alzar como tarea, aparte del el enlace de la encuesta que van a crear también. O sea, todo lo que acabo de hacer hoy, crear instrumentos de recolección de datos, ver el Excel, la respuesta, descargar el Excel y pasarla al SPSS, es nuestra clase de hoy. ¿Preguntas? Profesor, tenemos una consulta de Nancy. ¿Podría mostrar cómo se hace para ver el resumen de la encuesta que se había hecho? No quería cortarte porque íbamos a volver a este punto. El resumen de la encuesta del Excel, ¿verdad? El resumen de tu Google Form. Los gráficos. Los gráficos, sí. Bueno, voy otra vez. Voy a repetirlo más, ¿eh? Profe, disculpe un ratito, profe. Más bien lo que yo me perdí, no he visto bien, fue cuando vos viste el resultado de la encuesta y cómo vos llegaste a ver el resumen de la encuesta realizada. Eso es lo que esa parte nada más, profesor, cortito, por favor. Ya, bueno, ven, acá yo abro mi encuesta que está en mi Google Form. Y el resumen está acá. Profe, no vemos tu pantalla, profe. Perdón, disculpe, me entusiasme. Ahí está. Perdón. Gracias, Aure. Bueno, en el Google Drive, en los recientes, si es que trabajé ahí, porque siempre va a estar en mi archivo, acá tengo encuesta de práctica, uno le da doble clic y abre. Y acá están las preguntas porque yo puedo editar otra vez, puedo ir corrigiendo mi encuesta y también tengo respuesta en esta pestaña. Le doy clic ahí y acá abajo aparece la respuesta. El resumen. El resumen en frecuencias. Pero yo no necesito eso, yo quiero el Excel, entonces voy arriba y voy en esta pestaña que dice, acá en esta opción que dice ver respuesta en hoja de cálculo. Le doy clic ahí y ahí está. No sé si esa es la pregunta. Excelente, profesor. Ese era ya tengo clarísimo. Muchas gracias. Aureliano también. ¿Vale? Sí. Profe, una pregunta, creo que a continuación a colación de ese, ¿cómo se descargaba también? O sea, vos tenés la pregunta, ves la respuesta, ves los gráficos de frecuencia y después tenés lo que sería la hoja de cálculo de Google. Después se descargaba, esa parte de la descarga, lo que quieren ver. Ok. La descarga se hace, este es un Excel que está en línea, esto es lo que te abre, se hace acá, archivo, a la izquierda, archivo, un clic ahí y luego descargar. Y descargar en formato Excel.
Le doy un clic ahí y me va a descargar en mi carpeta de descarga generalmente y ahí me va a abrir. Estoy mostrando nomás este, por eso no me... Pero ahí está. Tarda un poquito, pero acá está. Generalmente va a la carpeta de descarga. Eso es. Profe, no se puede directamente de ese Excel en línea llevar ya al SPSS. Tiene que ser de No, Excel a no SPSS. se, no se puede vincular a un enlace. Se tiene que descargar como archivo. O sea, solamente se pueden vincular con archivos, no con enlaces. ¿Está? Bueno, profe, y entonces la tarea, ¿podrías repetir? O, mira Ah, lo... Sí. la tarea es básicamente lo que hice hoy, crear un instrumento de colección de datos. No voy a juzgar la calidad del instrumento, sino es para practicar, gente. La intención nuestra es que ustedes aprendan. Van a crear un instrumento de recolección de datos con 10 preguntas. 10 preguntas que tienen que pensar en categorías, en opciones de respuesta variables. Pueden usar algunas que les presenté acá, porque no voy a juzgar eso. Luego aplicar eso a 10 personas de su entorno. Tienen que aplicarle a 10 personas, tienen toda la semana para aplicarle. O sea, supongamos que puedan aplicarle a 2 personas, no importa la edad, la orientación, no importa nada, no importa, solamente que busquen que sean personas que puedan responder a esas preguntas y esas 10 respuestas las van a descargar en el Excel y las van a pasar al SPSS y eso es lo que van a alzar. Van a alzar el enlace del cuestionario y también van a alzar el archivo del SPSS. No sé, eso se puede hacer ahora, ¿verdad? En el Moodle. Ya. Pero de hecho, el punto SAF ya estuvieron alzando las personas, ¿verdad? También se puede, el Google Form, lo que se puede, el enlace se puede pegar directamente en una hoja de Word y después alzar en la plataforma. Ya. Entonces, Para reforzar un poco de esta tarea va a depender después que saquemos provecho en la próxima clase, que ya vamos a hacer análisis de frecuencia y también le voy a sumar interpretación. Ahora le mostré brevemente, pero también le vamos a hacer prácticas de interpretación y ya voy a traer base de datos ya con mucho más casos, asumiendo ya que aprendimos a crear variables en SPSS y también ya aprendimos lo de los formularios de recolección de datos y cómo pasarlo al software. Como ven, tiene dificultad gradual esto, gente. La primera clase era un poco sencilla, ahora nos complicamos porque ya tenemos un poco más de cuestiones técnicas que atender, que no están alejadas al análisis estadístico. Insisto en esto, si me parece algo tecnológico, tiene que ver con criterios metodológicos de análisis de datos, que si no las cumplimos bien, vamos a tener problemas después. A mí me cupo ya inclusive estar en defensa de tesis en donde me trajeron datos que no estaban bien planteados inicialmente y por ende todo el análisis que se hizo después era erróneo, era falado o estaba mal hecho. Entonces esto acaso es lo más importante antes de trabajar en análisis de datos, la creación de matrices y creación de instrumentos de recolección. bueno. Bueno. Hicimos maratónica clase, profe. Creo que llegamos a las 19:01. Si no hay más Sí. preguntas, ya depende ya de vos, si querés reforzar alguna parte o una consulta específica de los estudiantes. Dale, estoy pendiente acá. Lo que me gustaría es solicitarle a los participantes si podrían activar un rato sus cámaras para poder tomar una foto. No pudimos realizarlo el primer día, entonces para por lo menos conocernos un poco también y poder tener una foto de esta segunda clase también.
mucha gente no se peinó, dice. Suele pasar. Ya está. Muchísimas gracias. Dale, nos vemos. Espero que la motivación siga igual, como vimos en el gráfico, para la próxima clase. Un gusto. Nos vemos. Dale, buenas noches, Vale, gracias. chao. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, Aureliano. Dale.